Capítulo 4, Ley 1. ¿Dónde se colocan los tefilín de la cabeza? Se los coloca sobre el cráneo, propiamente dicho, que es el final del pelo frente al rostro, o sea, donde terminaba el pelo, si es que había pelo, frente al rostro, y es el lugar en donde la cabeza de un niño es suave. Cuando nacen acá hay como una especie de hueco todavía, no está terminado los huesos. Y hay que colocarlos justo en el medio, para que estén justamente entre los ojos, que esto es lo que dice el versículo, Beina y Nejo, entre tus ojos. No quiere decir que estén aquí los tefilín, sino que están aquí en el medio de la cabeza. Y el nudo tiene que estar en la altura del cuello, que es el final del cráneo, es decir, aquí atrás, no sobre el cuello propiamente dicho, sino por arriba del cuello, el final del cráneo. 2. Los tefilín del brazo se atan en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, sobre el bíceps, que es la carne, o sea, el Rambam define qué significa esto, que es la carne que sobresale en el brazo. O sea, llamamos brazo a la parte del brazo que une entre el codo y el hombro, se pone justamente en el bíceps, en donde sobresale la carne. Entre, como dice Rambam, entre el hombro y el resto del brazo, que sería el antebrazo, técnicamente hablando, de manera tal que cuando la persona une su brazo al costado del cuerpo, queda los tefilín del brazo frente al corazón y surge que la persona cumple, como dice el versículo, y serán estas palabras, sobre tu corazón. 3. Una persona que coloca sus tefilín del brazo en la palma de la mano o el de la cabeza en su frente frente a sus ojos. Esto es lo que hacían los tzedikim. Tzedikim eran estudiantes de Tzaddik y Baitos, que eran dos estudiantes a su vez, que no creían en la Torá oral, solamente en la Torá escrita. Una persona que hace que sus tefilín sean redondos como una nuez, dice Rambam, esto es un peligro porque puede entrar en la cabeza y además no tiene mitzvah. Una persona que es zurda se pone tefilín en la derecha, que es su zurda, o sea, su mano más débil. Y si gobernaba sobre las dos manos, pone sus tefilín en la izquierda, que es la izquierda de todas las personas, lo que todo el mundo llama izquierda. Y el lugar en donde se atan los tefilín y el lugar en donde se colocan los tefilín fueron enseñados por nuestros sabios en forma oral, generación tras generación. 4. Tefilín de la cabeza no impide al tefilín del brazo, y el tefilín del brazo no impide al tefilín de la cabeza, es decir, son dos mitzvot totalmente independientes, una por un lado y otra por el otro. ¿Y cuál es la bendición por cada una de ellas? Por el tefilín de la cabeza, la persona bendice la bendición clásica, bendito eres tú, etcétera, etcétera, que nos santificó con sus preceptos y nos mandó sobre la mitzvah de tefilín. Y sobre el tefilín del brazo se bendice, bendito eres tú, etcétera, que nos santificó con sus preceptos y nos mandó colocarnos tefilín. 5. ¿En qué caso está dicho que hay dos bendiciones, una por la cabeza y una por el brazo, cuando la persona se pone solamente uno de los tefilín? Entonces dice la bendición que corresponde a ese tefilín. Pero si la persona se pone los dos tefilín, dice solamente una bendición que es lehoniach tefilín, colocar de los tefilín la bendición del brazo. Y se ata tanto el tefilín del brazo como después el tefilín de la cabeza. Y cuando la persona se los quita, se quita primero el tefilín de la cabeza y después se quita el tefilín del brazo. 6. Una persona que bendijo lehoniach tefilín, colocarse tefilín como la bendición del brazo, y se ató el tefilín del brazo, tiene prohibido hablar, incluso responder un saludo a su maestro hasta que se coloque el tefilín de la cabeza. Y si habló, es una transgresión. Entre el del brazo y de la cabeza es una transgresión. Y la persona, por haber hablado, tiene que decir la bendición número 2, que corresponde al tefilín de la cabeza, y después colocarse el tefilín de la cabeza. 7. Tefilín, todo tiempo que la persona vaya a colocarlos, tiene que decir la bendición que corresponde, incluso si se los quitó y se los vistió varias veces en el día. Y todas las mitzvot la persona debe bendecir antes de realizarla. Por lo tanto, la persona tiene que decir la bendición de los tefilín del brazo después de habérselo colocado, por lo menos acomodado, sobre el bíceps antes de atarlo, porque atarlo, esto es hacer cumplir la mitzvah de los tefilín. 8. Cuando la persona se quita los tefilín para guardarlos en su estuche, no debe dejar el del brazo por debajo y el de la cabeza por arriba, porque en el momento en que quiere vestirse los tefilín, se va a encontrar primero con el tefilín de la cabeza. Y surge entonces que va a tener que dejar esa mitzvah, porque primero se pone en el brazo, va a tener que dejar de lado esta mitzvah y sacar el tefilín del brazo para colocárselo, porque no se viste el de la cabeza antes de vestirse el del brazo. Y está prohibido que una persona deje una mitzvah y transgreda, la pase por encima para hacer otra mitzvah,
sino que la mitzvah, el precepto que viene a sus manos, primero la persona tiene que ocuparse de ese precepto. Por lo tanto, la persona tiene que colocar, cuando guarda sus tefilin, el tefilin del brazo arriba, de manera tal que cuando pone su mano para sacarlos del estuche, se encuentra primero con el tefilin del brazo y se coloca ese tefilin y luego el otro en forma ordenada. 9. Un estuche, un recipiente que fue preparado, separado para colocar los tefilin adentro y ya colocó la persona, guardó tefilin adentro de ese recipiente, queda santificado, está prohibido utilizarlo para cosas mundanas. Si lo preparó, o sea, lo separó, identificó, este va a ser para los tefilin, pero todavía no colocó los tefilin dentro de él, o que los colocó, perdón, pero en forma temporaria y no preparó el recipiente ese. Agarró un recipiente cualquiera, colocó tefilin y después vemos qué hacemos. No queda santificado ese recipiente y es mundano tal y cual era antes. Y está prohibido colgar los tefilin tanto de las tiras de los tefilin como del tefilin propiamente dicho, de la cajita propiamente dicho. Pero una persona puede colgar la bolsa donde los tefilin están guardados en ella. 10. El momento de colocarse tefilin en el día es durante el día y no durante la noche, por cuanto está escrito, y cuidarás esta ley todo el tiempo, miyomima, de día en día. Entonces, aprendemos que esta juca, esta regla que debe ser cuidada, es justamente la mitzvah de tefilin, el precepto de los tefilin, y tiene que ser de día en día, solamente de día y no de noche. Y lo mismo, Shabbos, el séptimo día de la semana, y Yom Tev, los días festivos, no son momento de colocarse tefilin, por cuanto está escrito que serán una señal los tefilin entre Dios y el pueblo de Israel, y Shabbos y Yom Tov, los días festivos, también son una señal por sí mismos, no se necesitan dos señales. ¿Y desde cuándo empieza el momento de colocarse tefilin? Desde que una persona pueda ver a su prójimo, que es relativamente conocido, en la lejanía de 4 amos, o sea, 4 codos, 2 metros aproximadamente, y lo puede reconocer desde ese momento. Es un horario alágico legal, se llama Mishe Yakir, desde que uno reconozca al otro hasta la puesta del sol, Shkia Zahama. 11. Una persona que se puso tefilin antes del atardecer, antes de Shkia Zahama, antes de que se ponga el sol, y se hizo de noche, incluso si la persona tiene los tefilin durante toda la noche, esto está permitido. Y no decimos esto en público, sino que enseñamos a todos que no se coloquen tefilin durante la noche, sino que se los quiten desde la puesta del sol. Y toda persona que se pone tefilin de entrada, en primera instancia, después de que se puso el sol, está transgrediendo una prohibición, por cuanto está escrito, y cuidarás esta regla, como dijimos anteriormente, miyamima, día tras día. 12. Si la persona venía del camino y tenía sus tefilin en la cabeza y se puso el sol, y otra opción, santificó el día, o sea, se hizo Shabbos, o se hizo Yom Tev, tiene que poner sus manos sobre los tefilin hasta que llegue a su casa y se los quita. Si estaba sentado en la casa de estudio y tenía sus tefilin en la cabeza y santificó el día, o sea, se hizo Shabbos, pone su mano sobre ellos hasta que llega a su casa y se los quita. Y si hay una casa cerca de la muralla, o sea, cerca donde la persona estaba, sin necesidad de llegar hasta su propia casa, en donde en ese lugar más cercano de donde la persona está van a estar cuidados, entonces los debe dejar ahí. Y si no se quitó los tefilin desde que se puso el sol, porque no tenía lugar donde guardarlos y están sobre él para cuidarlos, está permitido. Paréntesis, estas leyes tienen sentido cuando uno entiende el contexto de que antiguamente usaban tefilin todo el día. Hoy en día lo usamos para rezar y lo sacamos por diferentes razones, y vamos a ver más adelante en el Rambam. Pero antiguamente la gente tenía todo el día, entonces de repente se hizo llaves, de repente van a pasar las cosas que vamos a ver más adelante, que se durmió, que está con su esposa, etc. 13. Toda persona que está exenta de la lectura del Shema está exenta de tefilin. Un niño que sabe cuidar sus tefilin, su padre le compra tefilin para educarlo en los preceptos. Una persona que está enferma de sus intestinos y toda aquella persona que no puede cuidar sus huecos, sus agujeros, sino con sufrimiento, está exento de colocarse tefilin, porque requiere un cuerpo limpio los tefilin. Y toda persona que está impura está obligada a colocarse tefilin tal y cual lo están obligados los puros. La impureza y pureza ritual no tiene nada que ver con la observancia de la mitzvah de tefilin. Una persona que está sufriendo y que no tiene su capacidad intelectual asentada y correcta, o sea, está muy nervioso, está muy confundido, etc., está exento de colocarse tefilin.
porque aquella persona que se coloca tefilin tiene prohibido dejar de prestar atención de los tefilin. Los koyanim, los sacerdotes, en el momento que están trabajando en el Beis Hamikdash, en el templo, y los levim, los levitas, en el momento que están cantando sobre el Dujan. El Dujan es una plataforma en donde se paraban los levim en el Beis Hamikdash, en el templo, y el pueblo de Israel, mientras están parados en el templo, observando y cantando, etcétera, están exentos tanto del rezo, la tefilá, como de tefilin, porque ellos están cumpliendo otra mitzvah. 14. Una persona debe tocar sus tefilin todo el tiempo que tiene los tefilin sobre ellos. No es que tiene que tener la mano todo el día, sino que tiene que ser consciente sobre ellos, de que estén en el medio, de que la persona sepa que tiene tefilin puestos en su cabeza. Como dice Rambam, de manera tal que la persona no deje de prestar atención de ellos, ni siquiera por un instante, porque su santidad es muy grande, e incluso más grande que la santidad del tzitz. El tzitz era una plaqueta de oro que tenía el sumo sacerdote, que tenía el nombre de Dios, por así decir, en la frente. ¿Por qué los tefilin son más santos que el tzitz? Porque el tzitz, esta plaqueta de oro, no tiene más que un nombre de Dios. Decía Kodesh Lashem, santo para Dios. Y los tefilin tienen 21 nombres de Dios, de las 4 letras, el tetragramaton, una yud, una hei, etc., tanto en el de la cabeza como en el del brazo. 15. Tefilin requieren un cuerpo limpio, como decíamos anteriormente. La persona tiene que ser cuidadosa de que no salga aire por debajo de él, o sea, una flatulencia, todo tiempo que la persona tiene los tefilin puestos. Por lo tanto, está prohibido dormir con tefilin. Ni un sueño fijo, ni un sueño temporario. Solo que si la persona pone una tela sobre los tefilin y no está con su esposa, puede dormir un sueño temporario. ¿Y cómo hace para dormir un sueño temporario y no dejar de prestar atención en los tefilin? Tiene que colocar su cabeza entre las rodillas y está ahí sentado y duerme. De esa manera no va a terminar durmiéndose plenamente. 16. Si tenía los tefilin atados, enrollados en su mano, tiene permitido, o sea, no los tiene colocados como para cumplir la mitzvah, sino que están enrollados en su mano y los está cargando, tiene permitido dormir con ellos, incluso un sueño fijo. Pero si los está colocado con los tefilin, no tiene permitido comer, sino una comida temporaria. Pero si la persona entró en lo que se llama una seuda, una comida fija, donde se sienta y hay mucha gente y va a estar mucho tiempo, etc., tiene que quitarse los tefilin y tiene que dejarlos sobre la mesa hasta que se lave las manos al final de la comida, o sea, no comer con los tefilin, y después se coloca los tefilin y bendice la bendición después de la comida junto con los tefilin colocados. 17. Si la persona tenía vestidos sus tefilin y tiene que ir al baño, hacer sus necesidades, no puede dejar los tefilin en los huecos que están cerca del dominio público, en las calles, en las paredes de las calles había huecos, la gente dejaba cosas. No dejes tus tefilin ahí y entres al baño, no vaya a ser que te los quiten las personas que andan dando vueltas por la calle. ¿Y cómo hace? Incluso si necesita solamente hacer orina, tiene que quitarse los tefilin 2 metros, 4 amos, 4 codos, lejos del lugar donde va a hacer sus necesidades, enrolla los tefilin en su ropa como si fuese un Sefer Torah, un libro de la Torah, enrollados, guardados, y los sostiene con su diestra frente a su corazón. No está colocado con los tefilin, lo está sosteniendo y están tapados con su ropa. Y tiene que ser cuidadoso de que no salga ni siquiera una tirita de abajo de sus manos, ni un tefaj, ni un puño de la tirita. La persona entra y hace sus necesidades y cuando sale se aleja 4 amos de vuelta, 4 codos, o sea 2 metros del baño y se coloca sus tefilin. 18. ¿En qué caso decimos que la persona puede entrar al baño con sus tefilin, como dijimos en la ley anterior? En un baño fijo, siempre y cuando las chispas no salpiquen sobre él. Porque la persona hace orina, de eso estamos hablando, y esto empieza a salpicar sobre la persona se ensucia y es una falta de respeto hacia los tefilin. Entonces, estamos hablando de un baño fijo, que en general la diferencia antiguamente entre un baño fijo y un baño temporario, que el baño fijo una persona se sentaba y el baño temporario era de pie. Entonces, estamos hablando de un baño fijo donde las chispas no caen sobre él. Entonces, ahí puede hacer lo que dijimos en la ley anterior. Pero en un baño temporario no debe entrar con los tefilin, incluso si están enrollados en sus manos, etcétera, sino que se los debe quitar y se los da a su compañero para que los guarde, va al baño y sale, etcétera. Esto es porque la orina no termina de salir, incluso en un baño fijo, si la persona no está sentada. Pero si había tierra suave, húmeda, etcétera, que ahí no hay tantas chispas que surgen, etcétera, incluso de pie termina de salir la orina.
Pero en un lugar duro, la tierra es dura, la persona tiene que pararse en una pendiente de manera tal que no salpiquen sobre él las chispas de la orina. 19. Si la persona estaba vestido con tefilín y tenía que ir al baño hacia la noche y no le queda tiempo en el día para volver a ponerse los tefilín cuando salga del baño, y ya dijimos anteriormente que la persona no debe ponerse en primera instancia los tefilín durante la noche, no debe entrar con los tefilín enrollados en su ropa, incluso para hacer orina en un baño fijo, que no salpica, etcétera. No lo debe hacer. Sino, ¿cómo hace? Pregunta Rambam y contesta. Se los debe quitar y los debe poner en su estuche, si es, siempre y cuando ese estuche tenía un tefaj. Un tefaj que significa un puño, no, aproximadamente 10, entre 8 y 10 centímetros. Es decir, estamos hablando de un estuche grande, en donde los tefilín estaban dentro del estuche y por arriba del estuche, o sea, por arriba de los tefilín, dentro del estuche, todavía un espacio vacío de por lo menos un tefaj. De manera tal que este estuche es un oyel, es una tienda, por así decir, por sobre los tefilín, que los separa a los tefilín del baño. Vamos al texto de Rambam. ¿Cómo hace la persona entonces? Se quita los tefilín, los pone en su estuche, siempre y cuando el estuche tenía un puño por encima de los tefilín. O en un estuche que no es el estuche específico de los tefilín, a pesar de que no tiene un tefaj, no tiene un puño por encima de los tefilín, y sostiene este recipiente, este estuche en sus manos y entra al baño. De la misma manera, si necesitó ir al baño a la noche, los pone en este estuche y sostiene el estuche en sus manos y entra. 20. Si la persona se olvidó y entró al baño y está vestido con los tefilín, como dijimos antes, la persona estaba todo el día con los tefilín y evidentemente dejó de prestar atención. Coloca su mano sobre ellos hasta que termine el flujo, el primer flujo, de grande o de chiquito, como va a decir ahora Rambam, y la persona sale y se quita los tefilín. Y después vuelve a entrar y hace sus necesidades por completo. Porque si la persona interrumpe el primer flujo, tanto de grandes como de chicos, como dice el Rambam mismo, esto está en el texto del Rambam, entonces puede tener un montón de enfermedades que tienen un gran peligro. No hay que interrumpir ese primer flujo, entonces ya está, se olvidó, los tapa, termina el primer flujo, sale, se quita los tefilín y vuelve a entrar para terminar sus necesidades. 21. Si la persona se olvidó los tefilín y tuvo intimidad con su esposa, con los tefilín puestos, la persona no debe tocar ni las tiras de los tefilín, ni la caja de los tefilín hasta que se lave sus manos, y ahí los puede sacar, porque las manos son movedizas y pueden haber tocado lugares que no tienen que tocar, etc. 22. Una persona que entra a la casa de baño, ¿qué hace con los tefilín? El lugar donde las personas están parados, vestidos, se puede colocar tefilín ahí. El lugar donde las personas están parados, mitad desnudos y mitad vestidos, no necesita, no está obligado a quitarse los tefilín, pero no se pone tefilín ahí en primera instancia. El lugar donde las personas están parados desnudos, se debe quitar sus tefilín y ni es necesario decir que no se colocan tefilín en ese lugar. 23. La persona no debe andar en el cementerio con sus tefilín en la cabeza. Esto es una regla general. Cualquier mitzvah, cualquier precepto cerca de las tumbas no se debe cumplir. Esto se llama loyer larash. Uno se está riendo de los que son pobres, entre comillas, los muertos que no pueden cumplir los preceptos. E incluso a 2 metros, 4 amos, 4 codos del muerto, o dentro de los 4 codos de la tumba, la persona debe quitarse los tefilín hasta que se aleje justamente 4 amos, 4 codos, aproximadamente 2 metros. Y no debe vestirse la persona tefilín hasta que se cubra su desnudez y vista sus ropas. Una persona que está cargando una carga sobre su cabeza se debe quitar los tefilín de la cabeza hasta que se quite la carga de encima. E incluso si está cargando solamente una tela, está prohibido colocarlo sobre la cabeza si tiene los tefilín puestos. Pero se puede enrollar el turbante. No hay que olvidarse de donde vivía el Rambam, en un mundo árabe, etcétera, musulmán. Incluso sobre los tefilín se puede enrollar el turbante. El turbante es como el sombrero, y acá la cuestión es que no se está cargando un sombrero, sino que es una forma de vestirse. 24. Una casa en donde hay tefilín o hay un Sefer Torah, un libro de la Torah, está prohibido tener intimidad hasta que los quite o hasta que los ponga en un estuche y coloque ese estuche dentro de otro estuche que no sea el estuche específico de los tefilín o del Sefer Torah, el libro de la Torah. Pero si el segundo estuche también estaba identificado, preparado para guardar tefilín o Sefer Torah, incluso 10 estuches diferentes son como si fuese un solo estuche. Y si la persona puso un estuche dentro de otro, está permitido dejarlos, los tefilín, abajo de
digamos, la cabecera de la almohada, entre la sábana y la almohada, siempre y cuando no sea directamente frente a su cabeza, para cuidarlos, incluso si su esposa está con él en su cama, siempre y cuando están un estuche dentro de otro estuche. 25. La kedusha, la santidad de los tefilin, es una santidad muy grande, porque todo el tiempo que los tefilin están en la cabeza de la persona y sobre su brazo, la persona es humilde y temeroso del cielo, y no se proyecta tras la frivolidad o conversaciones vanas. Y no se imagina tampoco pensamientos malos, negativos, sino que libera su corazón en las palabras de la verdad y la justicia. Por lo tanto, la persona tiene que esforzarse de que tenga tefilin todo el día sobre él. Porque la mitzvah de los tefilin, el precepto de los tefilin, es justamente eso, que esté todo el día vestido con tefilin. Dijeron sobre Rav, un personaje muy importante en el Talmud, que era un estudiante de Rabbeinu HaKodesh, nuestro santo Rebbe, o sea, Rabbi Yehuda Nasi, que compiló la Mishnah, decían sobre Rav que toda su vida no lo vieron que ande 4 amos, o sea, 4 codos, perdón, 2 metros, sin toira, o sin tzitzis, que después se va a estudiar qué significan esos flecos, tzitzis, etc., o sin tefilin. 26. A pesar de que la mitzvah de tefilin es vestirlo todo el día, en el momento del rezo es lo más importante de todo el resto del día para vestirse con los tefilin. Dijeron nuestros sabios, toda aquella persona que lee el Shema sin tefilin es como si estuviese testificando en forma falsa sobre sí mismo, porque el Shema dice que hay que ponerse tefilin y no lo está haciendo. Y toda persona que no se coloca los tefilin está transgrediendo 8 preceptos positivos, porque hay efectivamente 4 secciones en la Torá que la Torá manda sobre la mitzvah de tefilin de la cabeza y sobre el tefilin del brazo. Entonces tenés 8 preceptos que la persona no está cumpliendo. Y toda persona acostumbrada a vestirse con tefilin tiene una larga vida, por cuanto está escrito, Dios sobre ellos vivirán. Esto está en Ishaya, el capítulo 38, el versículo 16.